Buenos días. Nos dicen en el diario.es, en una columna, nos hablan del el increíble caso del email explosivo. Ya sabéis que se quiere juzgar y encarcelar al fiscal general del Estado porque Hurtado, un juez delincuente, el juez del Supremo, cree lo que le apetece creer y ha convertido un email desmintiendo un bulo en una bomba de racimo que podía acabar también con el gobierno. Que se cree él eso. Pasma que quien pueda hacer no haga, aunque igual también es la forma de hacer. Es indiscutible que se notan intentos de tumbar al gobierno por varios flancos, pero quizás el más rocambolesco, el más burdo, el menos presentable ante la opinión pública nacional e internacional, es la operación contra el fiscal general del Estado. Da que pensar semejante osadía y que, asombrosamente y de momento, vaya viento en popa hacia el objetivo condenar e incluso encarcelar al fiscal general del Estado español. Y ya, en plena fiesta, intentar por extensión hacer lo mismo con el presidente del gobierno. Y ahí sí que se van a comer una mierda así que grande. Se les podía haber ocurrido decir que desde el Ministerio de Hacienda se había aguantado una red corrupta para alterar hasta las leyes de los presupuestos generales del Estado, como hizo Montoro, y beneficiarse de ello o montar una policía patriótica, como hizo el ministro Fernández, para ensuciar a adversarios, o fabricar pruebas falsas, o saquear las arcas del Estado, pero no. Todo se reduce en origen a un email. Lógicamente, la nota informativa de la Fiscalía utilizaría esa vía de envío. Resulta increíble y está ocurriendo. A García Útil le imputa que fue él quien primero envió un email a los medios, un email trascendental tal como ha evolucionado el caso. Una bomba de racimo que multiplica su poder destructivo, pero, antes de nada, recalquemos. Se quiere juzgar y encarcelar al fiscal general de Estado porque el juez instructor Ángel Hurtado, un delincuente, cree, sin prueba alguna, solo con suposiciones, obviando testimonios contrarios a su convencimiento, que fue el fiscal general del Estado quien mandó un email contando los entresijos del caso de Alberto Quirón, el que se cepilla a la quironesa, a la Ayuso, más conocido como Alberto González Amador o el novio de Ayuso. Claro que un acusado de delitos tiene derechos como el de preservar sus datos, pero el fiscal general también. Y se diría que le están negando a todos. El 13 de marzo de 2024, en el diario.es, se publica la noticia: hay un presunto defraudador fiscal de alta cuantía y se trata del novio de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la que convive en un piso de más de 1 millón de euros, según fuimos sabiendo después. Una menudencia. ¿Por qué no nos podemos comprar cualquier ciudadano un piso de 1 millón de euros y luego el ático que vale otro millón? En fin, cosas que hacen ellos, pobrecitos, y que no hacemos los ciudadanos que nos lo podemos permitir todo. La agencia tributaria, tras 2 años de investigación por los procedimientos habituales, le acusa de haber defraudado a la hacienda pública 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Eso es un delito que conlleva cárcel. La Fiscalía, en consecuencia, ha presentado denuncia en el juzgado por 2 delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La agencia tributaria los atribuye al intento de evadir impuestos por sus negocios millonarios en la pandemia. 2 millones de euros solo en comisiones por contratos de mascarillas. 2 millones que le da Quirón a través de Ayuso y a través de Feijóo. Llega entonces el email de abogado de González Amador. Su cliente admitía los hechos y ofrecía un pacto para hacerse cargo de la deuda, pero limitando la condena de cárcel a 8 meses de cárcel para no entrar en prisión
porque igual se va a duchar, se le cae el jabón y termina llamándose Alberta en vez de Alberto. El abogado confirmó que había cursado esa petición de pacto. Ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública, dice Silve. Una vez que la noticia es difundida ampliamente, varios medios reciben otro email del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez Mar, el borracho, el delincuente que asesora a la delincuente, presidenta de la CAM. Es un bulo en el que afirma que la Fiscalía le ofrece un pacto al novio de su jefa y después lo retira por órdenes de arriba. No sabemos si arriba es donde está su fruta madre o el palanganero de su padre, del señor borracho. Era mentira completa y lo publica. Encabeza El Mundo, como no podía ser otro. Es entonces cuando el fiscal general lo desmiente, y esa nota informativa, cuando todo Dios conoce ya el asunto de Alberto González Amador, Alberto Quirón, sirve para armar este escandaloso caso del fiscal. Y es que, por si lo han olvidado o no lo sabe, fuera. El padrino de Ayuso, el expresidente José María Aznar, lanzó en su día un mensaje inequívoco sin la menor inhibición y sin que haya tenido ninguna consecuencia judicial, aunque ni se imaginan fuera cómo se han puesto a hacer en España. Más de un año llevan haciendo, por órdenes de el asesino más cruel que ha tenido como presidente España, con 200 asesinados a sus espaldas en el atentado del 11M. De esto se sabe aquí, y pasma, que quien pueda hacer no haga, aunque igual es también la forma de hacer. El juez Hurtado, famoso ya por su no interrogatoria a Rajoy, y en la investigación de la Gürtel de la que le libró, lo enlazó para que recuerden aquel bochorno o por archivar la denuncia por la muerte del cámara de Telecinco, José Couso, asesinado por proyectiles estadounidenses en Irak. Es muy suyo en esto de creer o no creer. Juez Hurtado es una joyita para poner en Génova 13, justo donde se pincha el papel del retrete. Es un magistrado de esos que todo el mundo puede intuir que está ahí para que los demás nos limpiemos el culo con él y con sus autos. Hay varios periodistas que saben a ciencia cierta que no fue el fiscal general quien les contó la historia del fraude del novio de Ayuso porque lo hizo otra persona bajo secreto profesional, artículo 20.1 de la Constitución. Así se lo dijeron al juez, que ha decidido no creerles, porque claro, Hurtado solo cree lo que le interesa a su jefe Aznar. Y en cambio sí cree al borracho Rodríguez, que miente en sede judicial y hay pruebas. Y se le tendría que empurar. Pero no se hace. Ni siquiera le ha pedido el móvil Hurtado, cuando fue él el que mandó una brigada policial a invadir la Fiscalía General del Estado español para registrar el despacho de García Ortiz durante 11 horas ininterrumpidas. Plenamente de acuerdo con Antón Losada, esto no va de revelación de secretos ni de dignidad institucional, ni de correos o servidores de WhatsApp. Va de tumbar como sea al fiscal general. Y con el catedrático Jordi Nieva, como cuando dice, tendría que caerse la cara de vergüenza a los magistrados que han decidido encausar al fiscal general del Estado. Es ciertamente insólito. Y para mí es un delito miserable. Y tantos otros. De hecho, el voto particular de uno de los 3 magistrados del Supremo que han acordado el procesamiento dice lo mismo o más. El discrepante Andrés Palomo detalla que las pruebas apuntaban al sobreseimiento desde el principio de la investigación. Es que no tenía ni que haber empezado a investigar nada, porque nada hay.
pero él lo tenía que fabricar. Este escándalo está sucediendo en España con una protección del novio de la Quironesa absolutamente desproporcionada. El tipo, a modo de Salomé, pidiendo la cabeza del Bautista, se ha permitido hasta fijar la cárcel que quiere para el fiscal general, 4 años. Le demandó él por supuesta revelación de secretos que conocía todo Dios en Madrid. Esto es igual que lo de Marcial Dorado. Lo conocía todo Dios en España, que era un narcotraficante menos Feijóo. Demasiado poder para un ciudadano particular, como se empeñó en llamarle la Quironesa. Acusado de varios delitos de entidad solo porque convive maritalmente con la presidenta de Madrid. Que eso es un pecado, ¿eh? Ahí el obispo tendría que intervenir y decirle, oiga, usted está viviendo en pecado. Una pieza útil en el organigrama del Partido Popular y todo el clan que parece actuar al unísono. Si el juez no necesita ni pruebas ni indicios para procesar a alguien que no cometió el delito que le atribuye, el brazo mediático de la operación al completo ni siquiera precisa de juicio o condena para publicar a toda portada lo que le sale de las vísceras soltar al público. El borrado intencionado de los emails sienta en el banquillo al fiscal general. Eso lo decía ABC. El fiscal general irá a juicio por delinquir con el aval de 15 jueces. El mundo. El Supremo diluye la última baza del fiscal general para eludir el banquillo. La razón. Todo esto cuando de 3 jueces son 2 los que optan por el procesamiento y 1 no, con una argumentación contundente rechazando la imputación. El gobierno, acosado por los que hacen y no hacen al mandato de Aznar, muestra una incomprensible tibieza ante lo que ocurre. Y eso que las sombras de sospechas planean sobre múltiples temas, pero no salen de una continua impunidad. Durante la pandemia en la que se enriquecieron groseramente el novio y el hermano de Ayuso, mientras se dejó morir sin asistencia médica a 7.291 ancianos en los geriátricos a cargo de la Quironesa Ayuso, esta mandó construir un hospital, el Cendal, que no sirvió para nada. Bueno, sí, sirvió para llenarle los bolsillos a Florentino Pérez y el resto de chorizos que no se separan de ella. 170 millones iniciales. Un vistazo habría que echar a las actividades que luego pasa lo de la Ciudad de la Justicia de Aguirre y ya nadie se acuerda. 300 millones. Sobre todo, vemos atronadores silencios ante este peligroso ataque al gobierno legítimo, que llega por múltiples vías y que evidencia irregularidades en el uso de la justicia, sin duda, en el caso del fiscal y en otros. Ese Consejo General del Poder Judicial, a que compete pronunciarse, y no dice ni media palabra, y si algo suelta alguna vez es de apoyo a sus jueces, hagan lo que hagan, y de censura a quienes les critican. Sería muy adecuado que el jefe del Estado se pronunciara ante lo que está ocurriendo en España y tiene en vilo a multitud de demócratas. Al fin y al cabo, su principal competencia fuera de la labor de representación es velar por el regular funcionamiento de las instituciones, y aquí está ocurriendo algo poco regular. Quizás Casa Real, Felipe VI, no puede inmiscuirse en temas de fricción entre instituciones de las más importantes del país. Pero algo sí comprendía decir ante esta situación tan intranquilizadora. Como jefe del Estado, no son momentos de abusar de una prudencia de la que carecen los que están alborotando de tal forma la convivencia en campos esenciales del día a día. En cuanto a ese fuera al que me he referido antes, siempre recuerdo las palabras de la hija de quien fuera presidente del Parlament de Cataluña en el exilio, Antonio Rovira i Virgili, de Esquerra Republicana de Cataluña. Entrevisté a la hija, que había salido de España, junto a toda la familia con 10 años, cuando el golpe de Franco. Hablábamos de un archivo histórico de los llamados papeles de Salamanca. Mi padre era muy optimista. Él pensaba, cuando empezó la Guerra Mundial, que ganarían las democracias y Franco saltaría enseguida. Nunca llegó a imaginar que ganaran las democracias.
Franco continuaría y no hicieran nada por nosotros. Entonces sí llegó la decepción. Europa no hará nada. Si en España se concluye lo que hacen para tumbar al gobierno y llevarse por delante cuanto moleste. Y menos cuando acabamos de ver a la Unión Europea ponerse a los pies de Donald Trump. Tampoco hizo nada para detener el fascismo que entraba por la Hungría de Orbán. Cuando incipiente aún había tiempo de pararlo. Incluso gracias a las influencias entre partidos pueden apoyar la parte, no mínima, que instiga el PP. Esto hay que resolverlo aquí porque, en serio, no solo es trágico el objetivo, sino que resultan apabullantes los extremos del insólito caso del email de un fiscal general que explosiona como una bomba de racimo, como ya he dicho. Solo desmentió un bulo sobre un caso sobradamente difundido ya. Pero el acusado de varios delitos fiscales está limitado en su poder por su relación sentimental o lo que sea, porque igual se la tira gratis y todo. Pone en jaque a la sexta autoridad del Estado gracias a un juez que cree que le apetece creer y hace lo que le place hacer, sin la menor objeción en su campo. Si logran cargarle el muerto del mail al fiscal García Ortiz, el novio de Ayuso podría acogerse a la vulneración del secreto procesal y quedar libre, a pesar de todos los cargos que ya se le imputan. Y nuevamente con ese triunfo, el golpismo intentaría ir más allá y ver si por fin logra echar al gobierno. Me parece que lo tienen bastante crudo. Pero a pesar de todo, esta opinión es muy respetable. Hasta luego, chicos, chicas.